50 clásicos de la filosofía, capítulo 27, Saul Kripke. En el siglo XX, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein y otros de la tradición del análisis del lenguaje se consideraban los salvadores de la filosofía, a cuya esencia le devolvían. El mal uso del lenguaje permitía que floreciera una metafísica, obviamente, carente de sentido, mientras que si se utilizaba bien podía ofrecer una imagen más precisa de la realidad. Los filósofos analíticos se convirtieron en la filosofía, y toda visión alternativa fue silenciada como no filosofía. El desafío al orden establecido puede provenir de sus propias filas, y no muchas estaban tan bien preparadas como Saul Kripke, para señalar que el paradigma lingüístico materialista tenía agujeros. Con ello, hizo posible que la metafísica se tomara en serio de nuevo. Kripke era hijo de un rabino y una escritora de literatura infantil de Omaha, Nebraska. Sus padres conocieron al legendario inversor de Omaha, Warren Buffett, y se enriquecieron gracias a una temprana inversión en la empresa de este. Niño prodigio, se dice que Kripke aprendió hebreo antiguo a los 6 años, leyó las obras de Shakespeare a los 9 y con poco más de 10 ya había leído a Descartes y dominaba complejos problemas matemáticos. A los 15 formuló un nuevo teorema de lógica modal y a los 18 lo había publicado en el Journal of Symbolic Logic. Se graduó en matemáticas en Harvard y siendo aún estudiante daba clases de lógica a alumnos de posgrado. Con solo 23 años fue profesor de Harvard y después de lógica y matemáticas en la Universidad Rockefeller y Princeton. El nombrar y la necesidad es básicamente la transcripción de 3 conferencias que Kripke dio en 1970, con 29 años y sin nota alguna. En la Universidad de Princeton, aunque el libro es breve, resulta fácil de entender. Las descripciones no equivalen a la identidad, la visión esencialista. La lógica modal de Kripke era una reacción contra la visión descriptivista, cuyos máximos exponentes eran Frege, Russell, Wittgenstein y John Searle, y según la cual todos los nombres propios de las cosas se debían corresponder de algún modo con las descripciones factuales de ellas, fuera porque las confirmaran los sentidos o porque una lógica impecable demostrara su verdad. Por ejemplo, todos los solteros no están casados. Esta postura permitía también que un grupo de enunciados como el primer director general de correo de Estados Unidos, el inventor de la lente bifocal y el autor del almanaque del pobre Richard, se unieran para llegar a una identidad, en este caso, Benjamin Franklin. Un nombre propio, como Benjamin Franklin, es lo que Kripke llama un designador rígido. La información o las descripciones sobre una persona así pueden ser verdaderas o no, o se puede demostrar que no son verdaderas. Podemos descubrir que Franklin, de hecho, no inventó la lente bifocal, o no escribió el almanaque y por algún error nunca fue oficialmente el director general de correos, pero lo que sigue siendo verdad es que la persona que sabíamos que era Benjamin Franklin era Benjamin Franklin. En realidad, dice Kripke, nos podemos referir a alguien sin que ninguna de sus definiciones sea correcta. Existen mundos posibles en los que Franklin podría no haber sido ninguna de las cosas antes mencionadas, y de ser así, llevando la teoría descriptivista a sus últimas consecuencias, Benjamin Franklin podría no haber existido. Pero sí existió, lo que indica que hay en Franklin alguna cualidad que lo hacía Franklin con independencia de nuestras descripciones y de que estas descripciones resultaran ser verdaderas. Según la visión esencialista de Kripke, la existencia de Franklin no está determinada por algo más que el hecho de que existió. Aunque una afirmación así parezca completamente obvia, habría una división entre dos ideas de la necesidad. Para los filósofos analítico-descriptivas, la identidad dependía de una descripción exacta. En cambio, Kripke aseguraba que la identidad solo es la relación entre algo y ese algo en sí mismo. Otro de sus ejemplos es el de alguien que haya oído hablar del físico Richard Feynman y haya empleado su nombre para referirse a él, aunque no sepa nada de él. Todo el conocimiento que sobre él tenga esa persona puede ser erróneo, pero el individuo al que se refiere sigue siendo Feynman, la persona real. Otro ejemplo es el de los nombres Cicerón y Tulio. Tulio se empleaba en inglés antiguo para referirse a Cicerón por su nombre completo, Marco Lidio Cicerón, de modo que son simplemente diferentes denominaciones de la misma persona. Sin embargo, Kripke supone que las descripciones de Lidio y de Cicerón podrían haber variado tanto que, en términos lógico-descriptivas, podrían haber sido personas distintas. El hecho de que no fueran dos identidades distintas demuestra la fragilidad de querer vincular cada nombre con una descripción suya. En este sentido, Kripke se hace eco de la idea de John Stuart Mill sobre los nombres. Mill sostenía que los nombres connotan una identidad, no la denotan. Cuando nace un niño, señala Kripke, se le pone un nombre,
y por su cadena causal de uso, ese nombre se convierte en nuestra forma abreviada de esa persona. Puede haber miles de definiciones de ella, pero son esencialmente irrelevantes para su nombre, que nos dice que esa persona existe o que hubo un tiempo en que existió. No tenemos que seguir confirmando su identidad con nuevas descripciones de ella. Los filósofos lingüístico-analíticos, en su celo por hacer más exacto el lenguaje, simplemente fueron demasiado lejos. Para resumir su filosofía de la identidad, Kripke cita a Joseph Butler: todo es lo que es y no otra cosa. Una persona es quien es, posee propiedades esenciales, y ningún grado de precisión del lenguaje va a añadirle, restarle, ni demostrarle nada a esa identidad. Los nombres y su significado. Kripke señala que, aun en el caso de que tengamos que cambiar el nombre de algo, seguimos sabiendo a qué se refieren el nombre antiguo y el nuevo. Los nombres no definen por sí mismos, solo son medios para transmitir el hecho de algo a lo largo del tiempo. El ejemplo que emplea es el oro. Si descubriéramos que el color amarillo del oro se debe a simplemente la naturaleza de la atmósfera de aquellas partes del mundo donde se extrae, y que fuera de esas condiciones el oro es azul, ¿significaría que ya no existe el oro? No, sencillamente diríamos que cometimos un error sobre su color. Sigue siendo oro. Del mismo modo, si definimos una determinada especie, por ejemplo el tigre, por determinadas características y propiedades suyas, y resulta que el animal al que nos referimos de hecho no posee estas características ni propiedades, ¿significa esto que ya no lo denominaremos tigre? No, lo seguiremos llamando como siempre lo hemos llamado, porque las descripciones y las propiedades importan menos que nuestro deseo de conservar la cadena causal de significado. Lo que importa son los rasgos o propiedades que forman una particular especie natural de animal. Si descubriéramos un nuevo tipo de animal que posee las propiedades que en su momento asociamos con el tipo antiguo de animal, no pasamos el nombre antiguo al nuevo, sino que ideamos un nombre completamente nuevo. Lo que importa es cómo nosotros designamos a algo. Volviendo al ejemplo del oro, Kripke se pregunta qué hace al oro. En sentido científico, oro. ¿Qué cualidad esencial tiene? Podemos definir el oro de muchas maneras: metal, de color amarillo brillante, que no se oxida, etc. Pero ese tipo de definiciones puede conducir fácilmente a errores, por ejemplo, a que nos refiramos a la pirita, el oro del idiota. Tiene que haber algo más allá de estos términos, más allá del propio lenguaje, que nos diga qué es el oro. Esta esencia del oro, continúa Kripke, es que el elemento con el número atómico 79. De este modo, puede demostrar que su teoría no es anticientífica, que buscar las cualidades esenciales es lo que constituye la ciencia. Podemos describir algo como mejor nos parezca, y por los siglos de los siglos, pero solo una microestructura nos dice lo que es real y esencialmente. Comentarios finales. Durante la mayor parte del siglo XX, en la filosofía imperó la idea de que solo mediante el análisis del lenguaje se podría descubrir lo que era verdad, lo que no lo era y aquello de lo que siquiera se podía hablar en ningún sentido. El impacto de Kripke fue demostrar que si el descriptivismo estaba en un error y el lenguaje ni siquiera podía llegar al núcleo de la identidad de algo, ¿por qué había que considerarlo la base de la filosofía? Tal vez la visión materialista del mundo, que incorporaba la idea de que solo lo que se podía describir físicamente era relevante o importante, no era más que un sesgo. Estas son las últimas líneas de El nombrar y la necesidad. Creo que el materialismo debe defender que una descripción física del mundo es una descripción completa de él, que todos los actos mentales son ontológicamente dependientes de los hechos físicos en el sentido de que siguen de ellos por necesidad. No creo que ningún teórico de la identidad argumente de forma convincente contra la idea intuitiva de que no es así. Este tipo de enunciados permiten, en teoría al menos, que exista cierto orden, mental o físico, de la realidad que no se puede definir con las descripciones que de él hagamos. Kripke, que es judío prácticamente y cumple con el Sabbat, algo poco habitual en un matemático y filósofo, decía en una entrevista: no tengo los prejuicios que hoy muchos tienen, no creo en una visión materialista del mundo, no baso mi pensamiento en prejuicios ni en una visión del mundo, y no creo en el materialismo. El paradigma naturalista materialista, la base de la ciencia y el mundo moderno, como mero prejuicio o ideología. En una afirmación sorprendente para alguien tan integrado en el orden racional establecido, aunque Kripke ha reconocido que la filosofía en general tiene poca aplicación a la vida moral, no hay duda de que si está en lo cierto, esto significaría el fin de la visión materialista moderna del mundo. Sería el equivalente filosófico de la turbadora tecnología que lo cambia todo.
Saul Kripke. Kripke nació en Nueva York, pero, siendo aún pequeño, su familia se mudó a Omaha, Nebraska. En 1962 se graduó en matemáticas en Harvard y en 1913 fue la persona más joven en dar las conferencias John Locke en la Universidad de Oxford. Ha trabajado en las universidades de Harvard, Princeton y Rockefeller. El nombrar y la necesidad se publicó originalmente en una compilación, Semantics of Natural Language, 1972. Kripke no escribe libros como tales, sino que edita las charlas que da para que se puedan publicar. Su polémica interpretación de Wittgenstein está expresada en Wittgenstein, a propósito de reglas y lenguaje privado, 1982. Actualmente Kripke es miembro del claustro del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, 1962. La estructura de las revoluciones científicas. Todas las teorías históricamente relevantes se han ajustado a los hechos, pero solo más o menos. El nuevo paradigma o indicio suficiente que permita una posterior formulación surge de repente, a veces en medio de la noche, en la mente de un hombre profundamente inmerso en una crisis. La transferencia de la lealtad de un paradigma a otro es una experiencia de conversión que no se puede forzar. Asimilar un tipo de hecho nuevo exige más que un lenguaje aditivo a la teoría, y mientras ese ajuste no se complete, mientras el científico no haya aprendido a ver la naturaleza de otra forma, el hecho nuevo no es científico en modo alguno. En dos palabras, el conocimiento se puede entender más que como una acumulación lineal de hechos, como la sustitución de una visión del mundo por otra. En la misma línea, Michel Foucault, Las palabras y las cosas, David Hume, Investigación sobre el conocimiento humano, Karl Popper, La lógica de la investigación científica. Y bueno amigos, hemos llegado a terminar un capítulo más de estos clásicos de la filosofía. Espero que haya sido de su agrado. Nos estamos topando en el siguiente audio, video, lo que sea esta cosa. Y pues bueno, eso.